bases militares norteamericanas. Entonces vamos a iniciar, como es el protocolo, con el himno nacional de la República de Colombia. Vamos entonces a tener el siguiente orden del día. Inicialmente, los saludos de organizaciones internacionales presentes en la audiencia, la instalación de la audiencia por parte del padre François Outard de Bélgica, testimonios de los expertos, lo que hemos llamado el paquete de los expertos, los testimonios de las regiones y los sectores, y finalmente unas conclusiones de la audiencia. Entonces antes de los saludos de las organizaciones internacionales, vamos a darle la palabra al padre François Outard, quien está presidiendo esta audiencia en el día de hoy. Muchas gracias, doctora Lilia Solano. Muchas gracias también a todos ustedes por la invitación de presidir esta sesión en este lugar tan prestigioso de la historia de Colombia, sobre un tema también central en la historia contemporánea del país. Recuerdo que ahí ya muchos años que he tenido el privilegio de visitar de manera regular el país, desde el año 1953, donde por la primera vez estuve aquí, visitando en particular los movimientos de jóvenes de la juventud obrera. Y después he podido regresar en este país muchas veces y siempre con enorme gusto por encontrar siempre más y más amigos y gente
con una gran valencia política, social, religiosa, tratando de afrontar los problemas serios del país. He tenido también la oportunidad y el honor de presidir en esta sala o en salas vecinas varias sesiones de tribunales de opinión sobre la impunidad de los paramilitares en 2005, sobre los desaparecidos en 2006, sobre los desplazados en 2007, y así siendo el testigo del conjunto de las situaciones que vive el país, pero también testigo de la valencia, de la energía de las víctimas de estos sistemas. Hoy vamos a abordar otra cuestión, que es la cuestión de las bases militares en el país. De hecho, en el mundo entero asistimos desde algunos años a un crecimiento del armamento en el mundo y de los gastos de armamento. Y eso es una tendencia que encontramos en todos los continentes. Pero el que más aumentó los gastos militares los últimos años son los Estados Unidos. Cuando comparamos los gastos militares de los Estados Unidos con los otros países, vemos que este país gasta por lo menos 10 veces más que lo que sigue. Eso tiene evidentemente un sentido muy importante en el conjunto de la historia económica, política del planeta. No es por nada que se aumentan los gastos militares y la presencia en particular de los Estados Unidos con más de 700 bases militares en el conjunto del mundo. Cuando analizamos este fenómeno, vemos que tiene su vinculación con la lógica del sistema económico, que es el sistema capitalista. Hay un país que tiene una función bien determinada en este sector. Es precisamente la función de defensa, la función de control, en particular la función de militarización por el control de los recursos naturales. Estamos en una parte de la historia donde precisamente la lógica del sistema económico ha tenido como resultado una superutilización de los recursos naturales y en particular de los recursos energéticos. Y como estamos llegando a un cierto agotamiento de todos estos recursos, ahí por el momento como una búsqueda acelerada al control mundial de estos recursos y en particular de los recursos energéticos fósiles que son el petróleo y el gas. Y vemos una correspondencia entre las presencias militares y la explotación de estos recursos. Por otra parte, si eso corresponde a una lógica mundial, hay también una lógica regional, la lógica del control del continente latinoamericano. Y por eso Colombia tiene evidentemente un lugar geoestratégico fundamental. Es el lugar de donde se puede controlar
no solamente países vecinos, pero también el conjunto del continente hacia el norte y hacia el sur. Y es por eso que Colombia significa realmente una realidad que tiene un sentido central en la estrategia frente al conjunto del continente. Evidentemente, la transformación que conocemos en varios países latinoamericanos, la transformación social y política, que va al contrario, en una dirección contraria a la lógica del desarrollo capitalista, significa también un peligro para el sistema. Y por eso también Colombia tiene un lugar bastante central frente a otros países vecinos como Venezuela o como Ecuador. Y es por eso que es tan importante analizar la situación del establecimiento de 7 bases militares en el país después de la supresión de la base de Manta en el Ecuador, porque precisamente no se trata solamente de un problema interno colombiano, sino de un problema continental y de un problema mundial. Por eso debemos justamente tener una visión realista, global y también particular del problema. Sabemos muy bien cuáles son los argumentos que se han dado para establecer estas bases. Vamos a escuchar algunos testimonios sobre eso también. La lucha contra el narcotráfico, sabemos que eso es en gran parte un pretexto y una manera de cubrir con un motivo aceptable por la opinión pública, no solamente nacional, sino internacional, intenciones que son muy diferentes. Y por eso es tan importante analizar el conjunto de la situación. Vamos ahora a continuar esta sesión con algunas presentaciones y algunos testimonios y el análisis de algunos especialistas para poder precisamente tratar de entender el conjunto de esta situación. Vamos entonces a dar paso a los saludos de organizaciones internacionales que nos acompañan en la audiencia. Vamos a comenzar con la señora Susana Pimiento de la organización FOR, que está aquí con nosotros. Vamos a pedirles que hablen en este micrófono al lado. Buenos días. Soy Susana Pimiento, vengo de Fellowship of Reconciliation, una organización pacifista de Estados Unidos, una de las más antiguas que trabaja desde 1915 en contra de la violencia y por la defensa de una solución pacífica de los conflictos. Nuestra organización en Estados Unidos viene trabajando y monitoreando la ayuda militar que Estados Unidos presta a Colombia. Parte de ese trabajo, un ejemplo de ese trabajo es un informe que publicamos en mayo del 2008 junto con Amnistía Internacional, en la que se hace la relación entre las violaciones de derechos humanos, las ejecuciones extrajudiciales y la ayuda militar que Estados Unidos le presta a Colombia. En ese informe nosotros notamos, solo tomando el año del 2006, que las regiones geográficas donde más ejecuciones extrajudiciales se habían presentado eran a la vez las que mayor
asistencia militar de Estados Unidos han recibido. Hemos seguido nosotros con ese trabajo y hemos notado que Estados Unidos continúa prestando ayuda financiera a unidades militares que practican ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo, el batallón Codazzi adscrito a la Tercera Brigada en el año 2007 y 2008 presentó 2 ejecuciones extrajudiciales. Igualmente, algo que hemos monitoreado también es el apoyo que Estados Unidos da a las unidades regionales militares, a las RIMES. Notamos, por ejemplo, que las unidades de inteligencia expiden informes en los que se acusa falsamente a los defensores de derechos humanos de estar vinculados con las FARC, y eso específicamente se dio en Medellín y Caquetá, que son unidades de asistencia militar que reciben ayuda militar. En este año 2010 estamos preparando un nuevo informe en el que sigue cruzando la presencia de las ejecuciones judiciales o los mal llamados falsos positivos y la asistencia militar de Estados Unidos. Este trabajo se hace también como parte de un esfuerzo que convoca a la sociedad civil en Estados Unidos, a las organizaciones de base, para que, y especialmente a los grupos de fe, para que ellos actúen y demanden un cambio de la política de Estados Unidos hacia Colombia. Voy a citar solamente un par de ejemplos de lo que se ha hecho desde Estados Unidos. Por ejemplo, en 2009, justo para coincidir con la posesión del presidente Obama, cuando estaba recién electo y prometía un cambio, se le pidió que se replanteara la política de drogas, su política general de drogas, que como todos bien saben como se acaba de mencionar, ha sido un pretexto para la intervención militar en Colombia. Estados Unidos tiene más o menos, se calcula, 23 millones de adictos a las drogas y que necesitan tratamiento médico. De ellos, la mitad no tienen recursos para acceder a ese tratamiento médico. Entonces se le pide que se destinen, en lugar de destinar estos dineros para Colombia para ayuda militar, se destinen más bien para financiar los tratamientos médicos que son tan necesarios. También hemos trabajado para demandar que el Congreso también actúe y pida un cambio de política, y eso se logra porque en diciembre de 2009 el Congreso hace un llamado a la Secretaría de Estado Hillary Clinton para que replantee su política hacia Colombia, y ellos notan con preocupación el hecho de los mal llamados falsos positivos que siguen financiados que siguen siendo ejecutados por unidades militares que reciben financiamiento de Estados Unidos. El Congreso de Estados Unidos le pide al gobierno estadounidense que ponga como una prioridad la defensa de los derechos humanos y la protección a los defensores de derechos humanos. También que replantee su política contra las drogas, que se dediquen más recursos a la reducción de la demanda en lugar de esta política ha sido tan fracasada. Y también solicita que Estados Unidos apoye también, juegue un papel en la solución negociada del conflicto. En cuanto a las bases militares, pues obviamente también hemos sido muy activos desde Estados Unidos primero en mostrar la oposición antes de que el convenio se hubiese concluido. En agosto del año pasado lideramos un llamado de más de 100 organizaciones de la comunidad de fe, en la que piden que le urgen al gobierno de Estados Unidos que no se firme este convenio por los impactos que tendrían sobre la región
y se le recuerda también al gobierno de Estados Unidos que las preocupaciones de los países de la región de Latinoamérica son bien fundamentadas y están fundamentadas en la triste historia de intervención militar que Estados Unidos ha tenido en la región, y no hay que remontarse muy atrás para ver esos ejemplos. En esa misma época, además de este llamado de las 100 organizaciones que Ford lideró, también salieron otros llamados de otras organizaciones de la sociedad civil que también por razones similares piden que no se firme este tratado. Y también ha sido nuestro papel también pedir involucrar al Congreso de Estados Unidos en también exigir un cambio en la política y un replanteamiento de la política hacia Colombia, y también pues también un cuestionamiento de este acuerdo de bases militares. El camino pues es muy largo, el camino por recorrer es muy largo, pero afortunadamente podemos construir de los éxitos pasados. Con mucho esfuerzo se logró sacar la base, de cerrar la base de Manta en Ecuador. También con mucho esfuerzo se logró el cese de actividades militares en la base de Vieques en Puerto Rico, y este es un trabajo que se puede lograr también desde la sociedad civil organizada. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Damos la palabra también a Kathy Molsky de la Universidad Americana de Washington, que en esta audiencia cumple el papel de veeduría y levantamiento del acta oficial. Hello, my name is Kate Molsky. I am a graduate in International Relations from American University in Washington, D.C., and I am in Colombia investigating the theme of military bases. I've been working with Lilia. She has my research, and I don't want to be repetitive here, but I would like to say that I think this is a very important issue and that there are those of us from the United States who understand its importance as well. Hola, mi nombre es Kate Molsky, gradué de la Facultad de Relaciones Internacionales. No se oye más duro, tienes que hablar más cerca del micrófono. Ok. Gradué de la Facultad de Relaciones Internacionales de la Universidad American en Washington, D.C. y estoy acá en Colombia investigando el tema de las bases militares. He estado trabajando con Lilia. Tiene mi investigación y no quiero repetir lo que va a decir, pero sí quisiera decir que eso es un asunto importante y hay personas de los Estados Unidos quienes entendemos su importancia también. Para quienes nos están siguiendo en televisión, queremos recordar que se llama esta audiencia pública sobre las bases militares y la intervención norteamericana en Colombia. Y la audiencia fundamentalmente quiere escuchar, como es audiencia pública, quiere escuchar a los sectores, a las regiones, a las organizaciones preocupadas por el acuerdo que se firmó el 30 de octubre de 2009, que establece que el ejército norteamericano puede usar no solo las bases, las 7 que ya están ahí acordadas, sino que dice literalmente, establece que Colombia puede entregar espacio en un mínimo de 7 bases militares para ser utilizada por los Estados Unidos y por lo menos en los próximos 10 años. Como bien se sabe, este acuerdo no fue enviado al Congreso, no llegó para su discusión y aprobación, y en este acuerdo Estados Unidos puede tener acceso a la base aérea
de Palenquero, la base de Malambo, la base de Tolemaida, de Larandi en Florencia, la base aérea de Apiay, la naval de Bolívar en Cartagena, la base de Málaga en Bahía Málaga, y permite, está ahí descrito en el acuerdo, el acceso y uso de las demás instalaciones y de las demás ubicaciones que le convenga a las partes operativas. Una de las cosas que vamos a discutir aquí en la audiencia es el tema de la inmunidad legal disponible a los soldados norteamericanos y al personal de Estados Unidos en Colombia, la probabilidad, la disponibilidad de que si hay la necesidad ellos puedan atacar o hacer ataques transfronterizos, y la ambigüedad en general del texto que se aprobó y de las actividades planeadas. Por último, la falta de supervisión colombiana a todas estas actividades militares en el país. El texto dice que, también literal, el acuerdo va a profundizar la cooperación en áreas tales como operaciones conjuntas, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia, capacidad de vigilancia y reconocimiento, ejercicios combinados y otra serie de actividades que acordarán mutuamente y que es tan vago que puede prestarse a cualquier interpretación. Entonces vamos a ir a lo largo de la audiencia escuchando entonces los testimonios y mirando algunos de los apartes del acuerdo que consideramos serán los más preocupantes para el tema de la soberanía. Vamos a escuchar el saludo entonces de Witness for Peace. Good morning, everyone. My name is Diego Benitez with Witness for Peace. Witness for Peace is a grassroots organization working in the United States to change American foreign policy that's affecting the communities in Latin America. Specifically here in Colombia, we've been working for 10 years in solidarity with those communities that are being affected by the foreign policies of the United States. Buenos días a todos, me llamo Diego Benítez de Witness for Peace, Acción Permanente por la Paz en español. Venimos trabajando en Colombia por ya 10 años, monitoreando los efectos de las políticas exteriores de los Estados Unidos y nos preocupa mucho la presencia del ejército estadounidense aquí en Colombia. Gracias. Del Consejo Latinoamericano de Mujeres, CLADEM, la señora Norma Enríquez también va a presentar un saludo. Buenos días. En nombre del Comité Latinoamericano y del Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos de las Mujeres, CLADEM, y tomándome abusivamente la vocería de la Asamblea Permanente de la Sociedad Civil por la Paz, quiero presentar un saludo lleno de afecto, de gratitud a François Otard, maestro de maestros, y a todos ustedes por la solidaridad y el interés en este tema tan preocupante. Como decía François, el escalamiento de la violencia en el mundo está ligado también al crecimiento y el poder que tiene Estados Unidos, el poder militar que tiene Estados Unidos. Tristemente para nuestro país, sin ningún asomo de dignidad, el gobernante de turno, con algunos de sus seguidores, decide abrir las puertas de este país que pareciera que no es el nuestro, que no es el de todos y todas, para que las bases militares estadounidenses puedan hacer su entrada casi sin ninguna contraprestación. ¿Por qué es tan preocupante este hecho?
Uno, por el escalamiento, el posible escalamiento del conflicto armado interno que vivimos desde hace tantos años. Pese al esfuerzo de la sociedad civil para aclimatar procesos de diálogo, de búsquedas y construcción de salidas negociadas al conflicto armado interno, de buscar una reflexión y un compromiso de gobernantes y gobernados para que logremos aclimatar procesos de paz con justicia social, en equidad para todos y todas, no hemos logrado que esto haga eco en el gobierno de Estados Unidos para facilitar nuestro esfuerzo. Después de que los compañeros y las compañeras han señalado algunas de las cuestiones que preocupan, yo quiero señalar especialmente dos que en mi calidad de defensora de derechos humanos, con especificidad en el de las mujeres, nos preocupan. Nos preocupa la afectación que las bases tienen de cara al continente, de cara a la región latinoamericana, pero nos preocupa también la afectación directa que su instalación, que la presencia de soldados y mercenarios que tienen la calidad de agentes 007, ¿no?, que vienen con inmunidad total, tienen permiso para hacer todo y no responder por nada, nos preocupa y queremos señalarlo ahora para que estemos todos y todas atentas. Nos preocupa la calidad de vida de las comunidades cercanas que hacen parte del entorno del asentamiento de estas bases. Y nos preocupa de manera especial la violencia sexual que se ejerce contra las mujeres en todas las bases norteamericanas en el mundo. Nuestras compañeras de Ecuador, que hicieron un seguimiento de la base de Manta, están recogiendo información sobre los episodios de violencia sexual relacionados con la permanencia de estas bases. Vimos hace un tiempo un programa de televisión donde, aunque hubiese sido de mutuo acuerdo el relacionamiento, unas mujeres presentaban a sus hijos e hijas sin padres, ¿no?, porque los militares norteamericanos, los contratistas, forma eufemística de llamar a los mercenarios, habían dejado retoños en este país por los que nadie respondía. Queremos que estemos atentos. Cuando la gente tiene permiso para hacer todo y cuando no puede ser juzgada en este país, aunque los crímenes se cometan aquí contra nuestra población, cuando con un espíritu de cuerpo en Estados Unidos salen libres después de cortísimos procesos que deberían ser los que se hiciesen aquí con las pruebas, allá salen libres. Nosotras queremos decir que no a la militarización de la vida civil. Queremos realmente que todos los colombianos y las colombianas rescatemos la dignidad que a nuestros gobernantes ha faltado y que trabajemos por nuestra soberanía y por el afianzamiento de la paz. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Vamos a cerrar esta parte de saludos, aunque al final tendremos saludos de varias organizaciones que están todavía llegando a la audiencia. Nos ha pedido, ¿cómo fue el nombre completo? Simón José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar, que quiere presentar una poesía. Buenos días para todos y para todas. Antes de hablar una anécdota, al entrar a este magno recinto del Salón Elíptico,
antes de acceder al sitio, fui despojado de mi espada, lo cual no me disgusta. Asimismo, deberían ser despojados de sus armas todos aquellos que profesan la violencia, ya sea externa o internamente, en nuestra amada patria Colombia, tan destrozada por los acontecimientos de los últimos decenios, tan dividida, mi querida Gran Colombia. Quiero decir que aunque en vida profesé la guerra por defender la libertad de los pueblos, ahora en muerte profeso la paz, y creo que Colombia debería tener muchas bases, pero bases de paz. Quiero transmitir un saludo especial, sobre todo a las madres que han perdido sus hijos, a sus esposos, compañeros, en esta larga guerra que no parece tener fin. Como dije alguna vez, el Coloso del Norte, y no es de extrañar, estaba destinado a plagar la América de miseria y hambre en nombre de la libertad. Sin querer ser profeta, estas palabras hoy se cumplen fehacientemente. Pero quiero terminar este saludo con una frase de un gran poeta que todos amamos y que también espero que ustedes amen, Pablo Neruda, que dijo lo siguiente: no es a tu pueblo al que odiamos, Norteamérica, sino tu máscara de guerrero. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Vamos entonces a comenzar la parte de los testimonios de las organizaciones y también las intervenciones de los expertos. Entonces, la Marcha Mundial de Mujeres tiene su intervención. Buenos días a todas y a todos. Hago esta intervención, yo soy Blanca Cecilia Gómez, hago esta intervención a nombre de la Marcha Mundial de Mujeres y de las organizaciones que en Colombia hacemos parte de este movimiento y las que conforman la Secretaría Técnica, que en este momento está conformada por la Red de Mujeres Rurales y por la Corporación Mujeres y Economía. Queremos iniciar saludando esta iniciativa y a las organizaciones convocantes y participantes de este evento, al maestro François Autar y a la doctora Lilia Solano. Quiero empezar retomando un párrafo de un documento escrito en septiembre por la doctora Lilia Solano y que está citado en un documento de la hermana Maritze Trigos, que se llama Ante las bases militares en Colombia, ¿cuál es nuestra voz profética desde la vivencia de la fe? Y el párrafo dice: según el informe anual del Departamento de Defensa de Estados Unidos, existen más de 823 bases militares estadounidenses repartidas en más de 130 países, en una extensión que ocupa más de 2.5 millones de hectáreas en los 5 continentes, para vigilar estratégicamente sus intereses, y en ella residen permanentemente más de 250.000 miembros de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.
En ellas trabajan también unos 45.000 contratados locales. El informe no incluye las bases establecidas en Kosovo, Afganistán, Irak, Kuwait. Además, el Pentágono indica que posee 32.327 cuarteles, hangares, hospitales y otros edificios en sus bases en el extranjero y que renta 16.527 instalaciones militares. Hasta aquí va la cita. No había existido hasta hoy tantas bases militares norteamericanas en Sudamérica, con excepción de las bases de Howard en Panamá y la de Manta en Ecuador, levantada recientemente por decisión del presidente Correa. El acuerdo firmado el 30 de octubre del 2009 entre los gobiernos de Colombia y de Estados Unidos, y que, como lo decía Lilia hace unos momentos, no pasó por el Congreso de la República, para permitir la presencia de tropas y el estacionamiento de aeronaves de guerra norteamericanas en 7 bases estratégicas colombianas, tiene unas graves implicaciones, tanto en la determinación de la política exterior como en la política interior colombiana. Las bases en las que operan los militares de Estados Unidos, según el documento Acuerdo Complementario para la Cooperación y Asistencia Técnica y Seguridad entre los gobiernos de la República de Colombia y de los Estados Unidos de América, firmado por ambos países, son la base aérea Alberto Pauwels Rodríguez de Malambo en el Atlántico, la base aérea Germán Olano Moreno de Palenquero en el Magdalena Medio, la base aérea Capitán Luis Fernando Gómez Niño de Apiay en el Meta, la base naval de Málaga en Bahía Málaga, la base naval de Cartagena Bolívar, el fuerte militar de Tolemaida Nilo en Cundinamarca, el fuerte militar de Larandia en Florencia, Caquetá. Estas bases están distribuidas en 3 bases de la Fuerza Aérea, 2 bases del Ejército Nacional y 2 bases de la Armada Colombiana. Según el documento de acuerdo, el documento en el que hicieron el acuerdo los 2 países, el objetivo de la cooperación y asistencia en defensa y seguridad se refiere a la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo, pero además las partes acuerdan profundizar su cooperación en áreas tales como interoperabilidad, procedimientos conjuntos, logística y equipo, entrenamiento e instrucción, intercambio de inteligencia. Esto para enfrentar, y es muy importante lo que viene acá, que está en el objetivo del acuerdo, para enfrentar amenazas comunes a la paz, la estabilidad, la libertad y la democracia. Cuando se conocieron estos acuerdos firmados, los países de la región se manifestaron en contra de la instalación de las bases militares estadounidenses en bases colombianas. Varios reaccionaron. Algunas de estas reacciones en su momento fueron: el presidente venezolano Hugo Chávez ordenó dejar al funcionario de más bajo cargo en su embajada en Bogotá y dispuso el congelamiento de las relaciones diplomáticas con Colombia. A su vez, el mandatario, muy amable, expresó que el gobierno de Uribe le abrió las puertas a quienes agreden permanentemente a la región. Al lado de esto, inició la compra masiva de armas de diferente alcance. El canciller brasileño en Colombia, Celso Amorim, exigió transparencia y pidió detalles del acuerdo militar anunciado por Colombia, que en un primer momento fue un documento que se tuvo oculto, que no salía a la luz pública hasta un poco de tiempo después. En una línea similar se manifestó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, al decir que la región ya no es el patio trasero de Estados Unidos. El gobierno ecuatoriano había decidido no prorrogar el convenio que le permitió a Estados Unidos utilizar la base militar de Manta
en la lucha antidrogas en la última década. ¿Acaso no será esta una reacción lógica de los países vecinos y la urgencia de una carrera armamentista como forma de prevención frente a la amenaza de una invasión o de un ataque, con el establecimiento de una presencia militar estadounidense tan cercana y tan fuerte? Es una de las grandes preocupaciones que tenemos en este momento como Marcha Mundial, como organizaciones de mujeres, y es que esto produce el incremento del armamento y de la guerra en nuestros países de América Latina. Mientras en Colombia las bases militares estadounidenses que ya existen, como las de Tres Esquinas y La Arandia en el departamento de Caquetá y la de Villavicencio en el departamento del Meta, con la presencia de aviones y la inteligencia técnica del Pentágono, llevan tiempo apoyando el combate a los grupos subversivos y vigilando las fronteras. Su personal y sus contratistas mantienen el estatus de inmunidad que les impide ser juzgados por la justicia colombiana frente a las acciones criminales que cometan o que puedan cometer, permitiéndoles la total impunidad, como ya se ha visto en algunos casos. Traigo un ejemplo que fue publicado en el periódico El Nuevo Heraldo de Barranquilla. El gobierno de Estados Unidos hizo mínimos y errados esfuerzos para investigar a un sargento del ejército estadounidense y a un contratista civil de nacionalidad mexicana denunciados en Colombia como sospechosos de la violación de una niña de 12 años en agosto del 2007, según una investigación del Nuevo Heraldo. Los implicados, el sargento Michael Cohen y el contratista César Ruiz, fueron sacados de Colombia porque gozaban de inmunidad diplomática y hoy no afrontan ningún cargo criminal en Estados Unidos por la violación de la menor en una habitación de la base Germán Olano de la Fuerza Aérea Colombiana en Melgar, a 100 kilómetros del occidente de Bogotá. Un examen forense de la Fiscalía colombiana probó que la niña fue violada, pero no se llegó a identificar a los responsables. Basándose en testimonios y pruebas materiales, la Fiscalía libró órdenes de captura contra Cohen y Ruiz, pero las órdenes no fueron ejecutadas a consecuencia de la inmunidad diplomática. De acuerdo con la Fiscalía Regional que manejaba el caso, la investigación quedó truncada. En Estados Unidos, la investigación se ha mantenido bajo el más absoluto secreto y 2 años después de los hechos, el gobierno colombiano no conoce los resultados de la misma, según lo informó una fuente de Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General de la Nación. Igualmente, el personal y los contratistas norteamericanos se dedican a enamorar a las jovencitas, en algunos casos menores de edad, o a abusarlas sexualmente y dejarlas embarazadas, negándose en la mayoría de los casos a asumir la paternidad de sus hijos. Estas situaciones han sido tema de varios programas de la televisión colombiana. Es por ello que la Marcha Mundial de Mujeres y las organizaciones que participamos en ella nos unimos a las organizaciones y entidades convocantes de esta audiencia pública y hacemos un llamado al Congreso de la República, a todas y a todos los colombianos, a profundizar en las implicaciones que tiene para nuestro país, para las mujeres y hombres, para las y los jóvenes, para las niñas y para los niños colombianos, y para nuestros países vecinos, la instalación de bases norteamericanas en Colombia. Esto significa, 1, la renuncia a la soberanía y a la autonomía como país. Es permitir la intromisión de Estados Unidos en las decisiones y acciones que corresponden a las autoridades colombianas. 2, es mantener un acuerdo en el que no existe la posibilidad de juzgar al personal estadounidense que cometa delitos en nuestro país, que viole los derechos humanos o la Constitución colombiana, que abuse de las mujeres y de las niñas, por la inmunidad que se les confiere, que finalmente, como ya lo hemos vivido, se convierte en impunidad. 3,
que no es cierto que estas tropas estén bajo el mando de oficiales colombianos, ya que Estados Unidos no acepta esto, ni siquiera cuando envía tropas bajo la bandera de las Naciones Unidas, ya que sus soldados solo reciben órdenes de oficiales norteamericanos. Tampoco es cierto que se trate de acuerdos sobre bases de reciprocidad como manda la Constitución colombiana, porque ellos no aceptarían la ocupación de una base militar en su territorio por parte de soldados colombianos. 4, no estamos de acuerdo con la militarización de la vida civil en nuestro país. Las mujeres nos unimos y nos movilizamos por la defensa de la vida, por la paz y por la soberanía del país. Marcha Mundial de las Mujeres. Se los paso en correo. Bueno, vamos, muchas gracias a la representante de la Marcha Mundial. Vamos a darle la palabra al delegado que vino desde Arauca para presentar el testimonio. Quisiera, antes que comiences, leerles textualmente algunas de las cosas que sobre las bases dijo, por ejemplo, el Departamento de Estado de Estados Unidos. Dice literalmente, las bases están destinadas a combatir el narcotráfico fundamentalmente y deben ser vistas como solo eso. La declaración del Pentágono. El Pentágono emitió una declaración diciendo lo siguiente: están destinadas a operaciones de contingencia, a logística, a capacitación, y una de las cosas que quedó en el ambiente es, bueno, palenquero, no es una base que se usa para antinarcóticos, mas sin embargo hace parte del acuerdo. Y lo que dijo el gobierno colombiano, la declaración presentada al Senado de Colombia por el ministro del Interior, Fabio Valencia, el 28 de julio de 2009, usa básicamente el mismo lenguaje del acuerdo, diciendo el propósito de la presencia militar de Estados Unidos en Colombia es profundizar la cooperación, hacer operaciones conjuntas, procedimientos conjuntos, logística, desarrollo de equipos, formación y fortalecimiento de la lucha por la paz, la democracia, la libertad y finalmente la capacidad para vigilar y reconocimiento de ejercicios combinados, en especial el intercambio de información de inteligencia. Pero hay algo muy interesante, es que hace hincapié en las actividades de formación. Dice que estas actividades de formación se vienen haciendo hace rato, lo único que se va a hacer es ampliar la capacitación ofrecida a diferentes países de la región a través de la instrucción a pilotos de helicópteros y para el cuidado de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. Estas fueron las afirmaciones del ministro. Dice que Colombia ofrece entrenamiento militar de la Marina a los países vecinos y quiere seguir adelantando planes en el entrenamiento de bajo costo con la misma calidad ofrecida por países como Estados Unidos y el Reino Unido. O sea, una suerte de oferta de capacitación más barata para los países vecinos. Estas son las citas textuales. Entonces, te presentas, ¿no, Martín? Gracias, muy buenos días para todos y todas. Soy Martín Sandoval, presidente del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos en Arauca, y expreso en nombre de los sectores sociales y derechos humanos del departamento el mensaje de agradecimientos a la doctora Lilia Solano por la oportuna invitación a participar de este importante evento. Saludo a todos los convocantes y a ustedes, a los asistentes a esta gran audiencia sobre las bases militares estadounidenses en nuestro país y sus implicaciones. El departamento de Arauca, rico en biodiversidad, en recursos naturales no renovables como el petróleo y geoestratégicamente ubicado
desde los años 80 se convirtió en una de las regiones del territorio nacional más apetecidas por los diferentes actores armados, el Estado y las transnacionales. Somos una región donde desafortunadamente se desarrolla con gran intensidad el conflicto, registrándose una aguda crisis social y humanitaria generada por los diferentes grupos armados y el Estado, que han disparado el desplazamiento forzado, los asesinatos selectivos, los montajes judiciales que conducen a las detenciones selectivas y masivas, los secuestros, los atentados, la persecución y estigmatización a amplios sectores de la comunidad, sociales y de derechos humanos. Por todo lo anterior, somos una región duramente golpeada por la sistemática violación de los derechos humanos, registrándose, como lo decía, una crisis social y humanitaria en la cual tiene amplia responsabilidad el Estado por el abandono social e institucional y sus políticas represivas que solo buscan extraer la riqueza del suelo araucano y proteger los intereses de las transnacionales, especialmente los de la Occidental de Colombia, que opera a perpetuidad el complejo petrolero Caño Limón Coveñas, uno de los más importantes del país. La Occidental es en parte responsable de la situación que se registra en la región porque ha contribuido desplazando con sobornos e intimidación a los centenares de finqueros adyacentes al complejo petrolero. Ha causado una impresionante tragedia ecológica y participa activamente en el conflicto financiando y apoyando logística y económicamente la estrategia militar del actual gobierno. Además, es importante recordar que la OXI estuvo involucrada en la masacre de Santo Domingo Tame, cometida por la Fuerza Aérea Colombiana, donde murieron 17 campesinos, entre ellos 7 niños en 1998. Y para proteger el oleoducto Caño Limón Coveñas, fue y se sigue utilizando instructores norteamericanos que adiestran a los efectivos del ejército que tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad a los intereses e inversiones de la OXI. Desde 2002 a la fecha se ha vuelto normal en Arauca la realización continua de consejos comunales, consejos de seguridad liderados por el presidente y los altos mandos militares. Es tan importante la región para el Estado y las transnacionales que al inicio del actual gobierno de Uribe, la embajadora de Estados Unidos de la época, Ann Patterson, visitó al departamento en 2 ocasiones y mucho se ha discutido desde esa fecha de la presencia de 300 efectivos norteamericanos en la Brigada 18 y el Revéis Pizarro de Saravena. Por eso nosotros decimos que desde hace años Arauca viene siendo ya una base militar norteamericana. Es más, a partir del 7 de agosto de 2002, inicio de la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, se declaró al departamento de Arauca epicentro modelo para desarrollar la política de la seguridad democrática. En septiembre de 2002, mediante decreto 2002, el Gobierno Nacional declara al departamento de Arauca zona especial de rehabilitación y consolidación. Esta zona cobijó solamente los municipios de Arauca, Arauquita y Saravena, por donde pasa el oleoducto Caño Limón Coveñas. Paradójicamente, los municipios de Tame, Cravo Norte y Puerto Rondón, por donde ingresaron los paramilitares en el 2001 y se desarrollaba una terrible arremetida de muerte y terror, no fueron cobijados por la zona de rehabilitación y consolidación. Todas las medidas de fuerza del gobierno de la seguridad democrática han estado dirigidas a reprimir a la población, negándoles sus más elementales derechos y a extraer las riquezas petroleras de la región, protegiendo los intereses de las transnacionales que operan en el departamento. Pareciera que la seguridad democrática, con su política de tierra arrasada, fuera la antesala para crear las condiciones para la instalación oficial de las repudiables 7 bases militares en nuestro país. En esa dirección, los sectores sociales y de derechos humanos de una de las regiones que más ha sufrido la violación de los derechos fundamentales, registramos con profunda preocupación la puesta en marcha de las 7 bases militares más en nuestro país. Es una afrenta nacional cederle la soberanía
a una potencia extranjera. Las bases van a escalar y a degradar más el largo conflicto interno y, como ya se viene presentando, se profundizarán las tensiones con los países vecinos. Y nosotros seguiremos registrando tragedias como los siniestros montajes judiciales, las detenciones selectivas y masivas, que son una verdadera masacre a la libertad, a la honra y el buen nombre de las personas. Arauca desafortunadamente tiene récord nacional en esta siniestra práctica. Es interesante recordar en este escenario, entre otras tantas, la célebre detención masiva y arbitraria de más de